Don Quijote los describiría como desaforados gigantes con los que hacer batalla y quitarles todas sus vidas, para al instante ser preguntado por Sancho Panza: ¿qué gigantes? Hoy los molinos de viento que se descubren sobre las lomas más acentuadas del paisaje manchego no muelen el trigo, sino que generan electricidad. Entonces, un aerogenerador está compuesto por unas palas, normalmente son tripalas, unidas por un buje que se llama, que sería esta parte de aquí. Entonces, el aerogenerador lo único que hace es la energía cinética que viene el viento, la captura con las palas. De hecho, si nosotros medimos la velocidad del viento antes y después del aerogenerador, sufre una disminución. Entonces, esa energía cinética es la que, mediante las palas, se transforma en el eje mecánico de baja velocidad, en potencia mecánica. Potencia mecánica que pasa a ser electricidad en el aerogenerador, una forma de producción energética que no necesita más recurso natural que el aire y que es hoy una actividad económica emergente. Ella convierte a la provincia de Albacete en una zona referente no solo para España, siendo la provincia que más produce este tipo de energía en todo el país, sino para el resto del planeta, superando a países como Japón. Al final, esto, como toda actividad, es una actividad económica, es decir, se montan parques eólicos o huertos solares si son rentables económicamente, si no las empresas privadas no se meterían en este tipo de negocios. Entonces, lo que se hace es un estudio de detalle, es decir, una inversión en un parque eólico, aproximadamente, haciendo un número gordo, estaríamos hablando de 1.000 euros por kilovatio instalado, con lo cual es mucho dinero, y lo que se hace es una campaña de medidas en un emplazamiento con una torre de medida durante aproximadamente un año, para que luego, con esas medidas durante un año, se pueda asegurar, si tienes un año medio, es decir, lo que se busca también es que ese año de medida sea un año estándar de ese emplazamiento. Con ese estudio, los bancos usualmente son los que financian estos proyectos de parques eólicos. Paradigma para muchos de la alternativa energética sostenible que impondrá el fin de los combustibles fósiles, la energía eólica recibe, sin embargo, malas críticas por parte de sectores ecologistas ante la amenaza que supone para las aves y el impacto paisajístico que provoca su ubicación. Toda actividad humana, sea cual sea, va a tener un impacto medioambiental. La energía eólica es una de las que menos impacto tienen en cuanto a sistemas de generación, es decir, porque lo único que se está haciendo, con lo que hemos explicado antes, es capturar esa energía cinética del viento. Tendríamos impacto medioambiental en cuanto a la construcción del propio aerogenerador, lo que se ha invertido en construirlo, y el impacto final pues sería el impacto visual. Obviamente, pues también tenemos una serie de caminos que tenemos que hacer para llegar a los parques eólicos, pero en este caso las administraciones, y en concreto la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es muy garante de que el emplazamiento en el que se ha ubicado un parque eólico quede exactamente igual o prácticamente igual que el que estaba, es decir, al promotor se le obliga también a, una vez que se ha terminado la construcción, dejar el entorno básicamente como estaba. En las últimas semanas, además, la energía eólica ha sumado nuevas críticas. Vienen a raíz de un estudio realizado por investigadores del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Ambientales de la Universidad de Albany en Estados Unidos sobre el efecto de los parques eólicos sobre el clima local. Las primeras conclusiones demuestran que las áreas en las que se encuentran grandes plantas eólicas, la temperatura local aumenta hasta 0,7 grados centígrados cada década. Una tesis que matizan desde el Instituto de Investigación de Energías Renovables de la Universidad de Castilla-La Mancha en su campus de Albacete. Muchos medios han interpretado que esta investigación concluía con que había un efecto de calentamiento global, digamos, debido a la energía eólica. En cambio, Zhou, el autor de esta investigación, ha señalado que no tiene nada que ver su investigación con el calentamiento global, sino que lo que intentaban es iniciar una nueva línea de investigación, a un incipiente, en la cual quieren buscar cuál es la influencia de los aerogeneradores en lo que es la climatología local. Entonces, los primeros resultados que han tenido dentro de esta investigación, que aún adolece de suficientes datos como para ser concluyente, es que hay unas zonas donde habría un ligero efecto de calentamiento y otras zonas donde habría un efecto de enfriamiento, sin que ello tenga que ver con qué pasa a nivel global. Cuando miramos el estudio de Albany, una de las cosas que nos llama la atención es que se ha realizado en Texas, en un desierto y en una gran superficie con más de 2.500 molinos.
Esa situación no se da en ningún otro lugar del mundo, puesto que esa gran central eólica que hay allí es una de las más grandes del mundo, entonces es difícil de extrapolar. Se ha utilizado eso para ese lugar para que los efectos fueran mayores, y aún así lo que están demostrando es que se produce un incremento de la temperatura de 0,7 grados en una década, que es algo bastante pequeño. Otra de las cosas que llama la atención del estudio es que es el primero que se hace, entonces generalizar unos resultados por un estudio, pues hay que tenerlo con mucho cuidado. Sí que es verdad que es un estudio innovador, que se han utilizado técnicas muy innovadoras en cuanto a la medida de la dinámica de la atmósfera desde satélites, que es muy preciso, pero que habrá que ver en otros lugares cómo se comporta, y los propios investigadores pues así lo indican, que hay que tener cuidado, que es un primer paso, que es importante saber el efecto que pueden tener los molinos, pero que es difícilmente de extrapolar a una ciudad, en cualquier otra ciudad, y mucho menos en el caso de Albacete, que los molinos más cercanos están a algunas decenas de kilómetros y en ningún caso nos rodean más de decenas de molinos, y estamos hablando, en el caso de Texas, de unos 2.500. Un impacto en el clima difícil, según ellos, de extrapolar a la provincia de Albacete, donde la acumulación de aerogeneradores en un mismo parque eólico es escasa. Pese a ello, existen otros elementos no naturales que sí modifican la temperatura de ciudades como la de Albacete. Realmente estamos más expuestos y dependemos más de los factores naturales, aunque puede ser efectos puntuales como los incendios que estamos sufriendo estos días en los alrededores, Sellín, Valencia, que pueden traer humos, contaminantes, que pueden hacer que esto incremente algo la temperatura, pero son situaciones puntuales. En general, nuestra actividad humana, más allá del propio calentamiento de la ciudad, por su estructura, por su hormigón, por las calles cerradas, por la falta de ventilación en las calles más estrechas, esos serían los efectos artificiales, pero que son difícilmente medibles o controlables. Entre ellos, como sucede en otras ciudades, destaca el albedo, un efecto natural basado en la capacidad de reflejo de los rayos del sol de una superficie. Pese a que Albacete es una ciudad con una constante radiación solar, en toda la ciudad abundan las superficies oscuras. Lo que está pasando en las ciudades es que al tener edificios de ladrillo, edificios oscuros, sobre todo el hormigón, el asfalto de la ciudad, lo que está haciendo son superficies con poco albedo, absorben mucho calor, mucha radiación, y por tanto se calientan. Esto a la larga, a lo largo del día, pues cuando va pasando el día van calentándose, y al final, a lo largo de la noche, no les da tiempo a estas superficies a enfriarse. Es lo que los expertos denominan efecto isla. Ahora en verano, con las ventanillas bajadas, en cuanto sales un poquito de la ciudad, notas un poco el fresco, el cambio de temperatura, porque salimos de una isla térmica que se está produciendo en todas las ciudades de diferente tamaño. En el caso de Albacete también se nota. El efecto isla se puede apreciar en este parque Abelardo Sánchez, donde la temperatura, en comparación con la calle, puede descender hasta en 3 o 4 grados. Circunstancia que, sumada al resto de causas del calentamiento global, comienza a afectar a la cotidianidad y también a la salud de los sectores más vulnerables de la sociedad. Más enfermedades, por ejemplo, que los mosquitos que transmiten algunas enfermedades que antes no vivían en esta ciudad porque necesitan unas temperaturas más elevadas, ahora puedan encontrar un nicho ecológico donde asentarse y podrían producir o transmitir ciertas enfermedades. No es lo más esperable, pero como os decía, el impacto más grande que tendrá sobre todo es la contaminación y el incremento de temperatura. Tiene efectos beneficiosos, porque al tener inviernos más suaves tendremos menos afecciones respiratorias en invierno. Lo que pasa es que no compensa. De nuevo, la solución sigue siendo responsabilidad de los ciudadanos y sus gobernantes. Combatir el cambio climático es el único método viable para intentar paralizar el casi imparable aumento de la temperatura en nuestras ciudades.